apagar otra vez esto y les comparto la pantalla. Bueno, están mirando, ¿cierto? Sí, profe. Dale. Bueno, pues para que podamos, perdón muchachos, no se me quita, hola, que será, ya ando preocupado con esta enfermedad. A ver, esto que vamos a ver ahora, ustedes de alguna forma lo han tocado durante toda la carrera, ¿no? Y digamos que mal que bien ha sido un trabajo que se ha desarrollado en la mayoría de los talleres de diseño, pero bueno, los que están conmigo en décimo semestre saben que yo insisto muchísimo en este tema y es el tema del poder del concepto de diseño, ¿no? Lo conceptual. Le dedicamos en décimo semestre, en seminario y trabajo de grado, 2 clases, solamente a entender qué es el concepto de diseño y de dónde viene, ¿no? Claro, el concepto de diseño puede ser un tema inspiracional, ¿no? Que venga de la creatividad propia de cada ser humano, pero yo estoy totalmente convencido y defiendo muchísimo la idea de que es un tema eh, que tiene que ver con las respuestas de una investigación previa que se ha hecho de un objeto de estudio, ¿no? Y en este caso, por supuesto, como estamos hablando de visual merchandising, que tiene que ver directamente con respuestas a los gustos o los deseos de un segmento poblacional. Lo que intento decir es que si bien el tema de la creatividad y del concepto de diseño, de la innovación, en el que yo insisto demasiado en décimo semestre, y ustedes lo saben, pues los que están mirando conmigo seminario y trabajo de grado, eh, puede ser un fogonazo del espíritu, es en realidad una respuesta a una investigación previa, ¿listo? ¿Por qué es importante esto en el tema de vitrinismo? Porque creo que esto es lo que separa una vitrina hecha por cualquier persona con buen gusto, ¿no? Que sea una vitrina buena de una persona hecha con buen gusto a una vitrina hecha por un profesional. ¿Para qué sirve el tema del concepto y de la retórica en una vitrina? Pues es lo que realmente le da fuerza. Yo por eso, lo que realmente le da fuerza a la composición. Yo por eso les decía que por ahí discuto un poquito esta posición teórica de que la luz es el 80% de la composición. Bueno, es bastante importante el uso de la luz, el uso de la iluminación, pero creo que lo que realmente importa es el concepto, lo que se quiere expresar. Después, obviamente, ya son de todos los medios y todos los mecanismos formales, ¿no? Que se puedan usar para poder transmitir yo eso. Ahí te silencié, Lisa Tovar, porque me tenías el oídito roto. Bueno, entonces, eh, esto que nosotros vamos a ver se llama Visual Storytelling, ¿no? Entonces, ustedes seguramente han utilizado el storytelling como herramienta, como mecanismo eh, de creación o de investigación, mejor, ¿no? Seguramente los profesores pues hay unos profes que son bastante pegados en el tema del design thinking, utilizan el storytelling como una técnica de investigación, que es sentar a los stakeholders a que cuenten las historias, que es bastante útil en realidad. Pero nosotros vamos a entender el tema del storytelling como contar una historia, ¿no? Contar, darle un efecto retórico, a cada una de las piezas y a la composición de la vitrina. Es decir, que la vitrina no solamente sea un espacio donde yo pongo una serie y una cantidad de cosas, sino que la vitrina me esté contando algo. Si estoy vendiendo jeans vaqueros, que me cuente que si yo me pongo ese tipo de jeans, pues me voy a trasladar a una época
de la Baja California o de Texas y me puedo sentir un vaquero, por ejemplo. Si voy a comprar algún tipo de ropa que me haga sentir que puedo estar en una rumba en una isla griega, por ejemplo, ¿no? Entonces, es contar una historia para que la persona pueda sumergirse dentro de la vitrina. De nuevo, creo que es lo más importante. ¿Qué se debe tener en cuenta para desarrollar el visual storytelling? Pues mantener una coherencia visual en todas las imágenes, y esto tiene que ver con que la vitrina que yo estoy diseñando se conecte con el resto de publicidad que se puede hacer por redes sociales, con impresos, etc. Yo por eso les he dicho a ustedes que este tema del visual merchandising, pues es un tema que aquí en Pasto no se lo ha explorado tanto, ¿no? Y como no se lo ha explorado tanto, es un mercado gigante, gigante. Yo le decía, estábamos planeando el Buenamente con Ramón, y entonces Ramón me decía que agarramos como tema. Y yo le decía, Ramón, mira, una gran preocupación que van a tener las personas una vez pase todo esto del coronavirus, esperemos que pase, pues parece que está más grave, ¿no? Eh, Esperemos que pase. Una vez pase, una gran preocupación que van a tener las personas, las comunidades, el Estado, es la reactivación económica. Entonces yo le decía a Ramón, ¿vos te imaginas que aquí en Pasto se creara una empresa? Ahí les boto la idea, pues muchachos, que se creara una empresa que le pueda vender el cuento a los empresarios, que ustedes tienen todos los mecanismos virtuales y digitales para reactivar la economía de esas empresas, pues la rompe. Entonces yo le decía a Ramón, ¿por qué no utilizamos el Buenamente como excusa? Porque este semestre lo vamos a terminar virtual, o sea, ustedes ya lo saben, ¿no? ¿Por qué no utilizamos, ¿por qué no utilizamos el Buenamente como excusa para que los muchachos hagan proyectos de visual merchandising digital y que permitan reactivar empresas de sus papás, de sus mamás, de sus tíos, pues todo eso a través del diseño, ¿no? Eh, Obviamente les digo esto como idea de negocio tiene que ver con vender la idea del vitrinismo conjuntamente con elementos digitales, soportes de redes sociales y de web. Bueno, segundo, utilizar colores llamativos, ¿no? Que den un efecto de contraste. Esto lo conocía bastante bien Andy Warhol, ¿no? Él era un genio para poder llamar la atención a través de estos dos elementos. Incorporar objetos cotidianos, sacados de su contexto de cotidianidad. Entonces, elementos que tienen un uso normal, elevarlos a un uso museográfico, eso llama poderosamente la atención. Sumar patrones imposibles, que es un trabajo de primero y segundo semestre, ¿no? De patronaje y de creación de composiciones geométricas. Y quinto, pues ser extremadamente creativo, ¿no? Bueno, cuando nosotros contamos una historia en lo que sea, ¿no? En la vida normal, cuando ustedes están contándole una historia a su novio, novia, papá, mamá, hermanos, lo que sea, esa historia para que sea coherente tiene que tener un hilo conductor, ¿no? Hace, hace unos días estaba mirando un documental de History Channel sobre la vida de Cantinflas y Y era un tipo magnífico, ¿no? O sea, el man hizo de todo, es impresionante Cantinflas. Pues uno lo conoce por lo del cine, pero pues aquí en el documental mostraban todo de Cantinflas y es un tipo excepcional. Eh, y hay algo muy chévere de Cantinflas y es cómo hacía el humor, ¿no? Entonces, eh, de hecho, Cantinflas fue tan grande que actualmente existe el término cantinflear, ¿no? Y es reconocido por la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Cantinflear. Cantinflear significa decir muchísimas cosas sin un hilo conductor. El ejercicio creativo que tenía Cantinflas cuando estaba haciendo las piezas de comedia, los guiones, era justamente eso, ¿no? Hacer un monólogo de 2 minutos, hacer un monólogo de 2 minutos, donde no exista un hilo conductor. O sea, aparentemente está hablando de algo, pero no exista un hilo conductor. A mí hay un video que a mí me encanta, yo ahora cuando terminemos se los voy a enviar, está en YouTube, que es la explicación del átomo de Cantinflas. No sé si alguno de ustedes la ha mirado, es espectacular, dura como 1 minuto y medio. Y hay un mancito, no recuerdo muy bien el contexto, pero hay un man que le pregunta a Cantinflas, es en una película, ¿qué es el átomo?
y Cantinflas responde en 1 minuto y medio qué es el átomo, pero dice 500 disparates, o sea, dice muchísimo, pero no termina diciendo, en realidad no termina diciendo absolutamente nada. Eso se lo conoce como cantinflear. Pues el man era un genio porque él lo ponía en un guión bajo ese propósito, ¿no? O sea, digamos 1000 cosas sin un hilo conductor. Pues obviamente esta es la antítesis de lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Hay que encontrar un elemento protagonista en la vitrina y ese elemento protagonista que sea el protagonista de una historia que quiero contar. Y ese es el hilo conductor. En ese momento, todos estos elementos visuales son actores secundarios, actores de reparto, ¿no? Actores secundarios y actores de reparto de la escena que yo quiero montar. Si yo quiero vender, por ejemplo, un mueble, conjuntamente con el mueble voy a tener la iluminación, voy a tener una persona, voy a tener, qué sé yo, una mesa, no sé, una alfombra, bueno, otros elementos, pero todos esos elementos son actores secundarios y el mueble es el actor principal. Y con todos ellos debo hacer un trabajo de storytelling, contar una historia para que, miren, esto, por ejemplo, ¿quiénes no tienen storytelling? Esto va a quedar grabado y un día me van a asesinar. Bueno, aunque yo se los he dicho pues de frente. Estos montajes de diseño de stands que hacen, yo les decía a ustedes, los estudiantes de contaduría y de administración cuando hacen la muestra empresarial. Ellos no hacen ningún trabajo de visual storytelling. Por eso, tienen empresas, por ejemplo, que venden servicios financieros o servicios de abogados, un ejemplo, y pegan papel maché, pegan globos, hacen los corbatines de papel maché. Esos son elementos que están totalmente sueltos, son cantinfladas visuales, porque son elementos que están absolutamente sueltos, que no tienen absolutamente nada que ver con el propósito, el concepto y la historia que se quiere generar. Esto no es vitrinismo, ¿no? Pero me parecen trabajos muy chéveres, me parecen trabajos muy chéveres de storytelling. Son 3 trabajos puntuales, miren, están hablando de lo mismo con composiciones muy bien logradas, ¿no? Muy sintéticas, además. Por ejemplo, ¿cómo contamos la historia de una Navidad en California? ¿No? Una Navidad en el trópico, una Navidad en un lugar caliente, cuando la Navidad nos la han vendido que es de nieve y, y de muñecos de hielo, ¿no? Eso es Navidad. Una Navidad está más ligada a París, a Nueva York, frío, abrigos. Una Navidad no está ligada a lugares calientes. Pero ¿cómo puedo contar esa historia de una Navidad en el trópico, ¿no? Estos son trabajos ya de vitrinismo, pues que tienen un trabajo de storytelling fuertísimo. Una vitrina bastante poderosa, ¿no? Con un punto focal bastante grande. Este es quizás no un muy buen ejemplo de vitrinismo, pero sí es un buen ejemplo de storytelling, ¿no? O sea, estos son vitrinas interactivas, ¿no? O sea, también se pueden crear vitrinas con las cuales yo después les mando los enlaces de unos videos que tengo, es que si no se me vuelve muy pesada la presentación, donde pueden ver vitrinas donde la gente puede interactuar, ¿no? A través de sensores, a través de dispositivos. Hay unas vitrinas que tienen espejos, otras vitrinas que tienen pantallas y sensores, donde la realidad aumentada. Ustedes saben que ahora con realidad aumentada se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Instagram, Facebook, pues ya han mostrado esta capacidad que tienen de recoger los datos formales, físicos de uno y sobre uno ponerle, qué sé yo, caretas, cachos, gafas, etcétera. Toda esa tecnología también se la puede usar en vitrinas interactivas. Este es un ejemplo de una vitrina interactiva, pues como digamos que como en términos estéticos no está muy bien lograda, pues porque se pueden hacer muchas cosas más potentes, más poderosas, pero me parece muy chévere el juego que hacen de la puerta del niño, ¿no? Este es, por ejemplo, el tipo de vitrina que les estoy contando, ¿no? Entonces, solamente es una impresión y pues con un trabajo de reconocimiento digital lo que se puede hacer es
hacer que toda esta animación cobre vida, pero cobra vida pues directamente en el celular, ¿no? Esto es storytelling, pues, conceptos bastante fuertes, ¿no? Donde todos los elementos están al servicio ni siquiera del producto, sino de contar una historia en el producto, ¿no? Pues que no es necesario aquí hacerse la pregunta, profe, ¿qué quiere decir la lluvia rosada, la lluvia amarilla, la lluvia azul? Pues tampoco hay que caer en este juego de intentar explicar todo este tipo de elementos, ¿no? Pero obviamente pues hay un trabajo bastante operativo y bastante conceptual sobre el manejo visual de esto, ¿no? Esta es otra vitrina que lo que está haciendo es, nada, sí, pues contando la historia de que este tipo de ropa es una ropa urbana y qué mejor forma de mostrarlo, pues que mostrando a dos personas, ¿no? Pues maniquís en este caso, que están dentro de un vagón, de un subte, qué sé yo, puede ser Nueva York, puede ser París, puede ser cualquier lado, ¿no? En una cultura urbana, pues que es bastante movida, USA, dice ahí, pues pongamos que es Nueva York. Otro tipo de storytelling, pues son ejemplos. Este es un trabajo excepcional, ¿no? Pues Apple. Están vendiendo los relojes, los watch arms de Apple. Y bueno, nada, miren que esto es, yo, yo les decía a ustedes, tengo la hermosa fortuna de poder tener primero y segundo semestre en la Universidad de Nariño y décimo en el CESMAC. Entonces veo, digamos que todo este de primera mano y de forma sincrónica, puedo ver los procesos de creatividad que tienen los más chiquitos y pues los más viejos, ¿no? Dentro de la carrera de diseño. Eh, y a veces es un poquito triste ver cómo a los de décimo semestre se les olvida todo el trabajo de fundamentación teórica de primero y segundo semestre. Si ustedes observan este trabajo de aquí, ¿no? Que es de Apple, es un trabajo de primero y de segundo semestre, es un trabajo de líneas de diseño tridimensional de segundo semestre y es un trabajo de todo lo que se hacía en primer semestre con líneas, ¿no? Acuérdense que trabajaba con punto, línea, plano, volumen. Y cuando uno entraba a ver líneas, miraba líneas, definición de líneas, qué es una línea, tipos de línea, no bifurcada, curva geométrica, etc. Y las posibilidades de composición que tenía la línea. Una de las posibilidades de composición era que las líneas creaban tensión, movimiento y atracción. Y si ustedes miran lo que se está generando aquí, ¿no? En estos dos ojos de lo que pareciera ser un león, ¿no? O el sol y la luna, si quieren así, ¿no? Relojes de hombre, relojes de mujer, ¿no? Miren que hay una retórica fuertísima, fuertísima, ¿no? Aquí hay un masculino y hay un femenino, hay un león. Bueno, pero también hay un trabajo impresionante aquí, que es muy básico en realidad, ¿no? Muy básico, de líneas, ¿no? De puntos focales, que me parece a mí maravilloso. Miren todo este trabajo aquí de tensión, ¿no? Todas estas líneas gritándole a la gente ahí, miren acá, queremos que miren acá. Y crean una vitrina excepcional, excepcional. A mí me parece un trabajo maravilloso, ¿no? Reinas urbanas, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, ahora me van a ver a mí un ratico. ¿Ya me están viendo? No, ¿no? ¿O sí? Sí, profe. Yo no me veo. ¿Dónde estoy? Ah, ya me vi. Bueno, entonces, verán, eh, pues normalmente yo este trabajo lo acompaño eh, de, de salir y ver vitrinas, ¿no? O sea, este trabajo es maravilloso en la medida que hacemos el reconocimiento teórico, pero también vamos a los lugares y miramos vitrinas. Lo que normalmente hago también con esto es llevar tipos de luces y en el laboratorio jugamos un poquito con los LEDs, creamos un escenario y miramos cómo apuntan las luces y ponemos una voz, pues lo que hicimos hace
si 2 o 3 semestres, no me acuerdo muy bien, es poner una botella de Coca-Cola en una caja y con los diferentes bombillos empezar a ver cómo el mismo espacio y cómo la misma botella, eh, digamos que tiene diferentes formas de mirarse, diferentes formas de representación de acuerdo a los tipos de iluminación, las direcciones, si se lo hace directa, si se lo hace indirecta, si se ilumina el plano, si se lo hace cenital, si se lo hace de foco, con luz halógena, con luz incandescente, con LED, etcétera, etcétera. Digamos que es un trabajo muy práctico que sirve muy bien para explicar esto, pero sobre todo creo que el trabajo está completo con dos elementos. Y el primero es pues visitar las vitrinas, que tristemente pues no lo podemos hacer. Y el segundo es pues el trabajo práctico ya como tal, ¿no? El trabajo ya, digamos que de maquetación que ustedes tienen que hacer. Verán, pues ayer estuve hablando también pues yo hablo todos los días con Ramón, es un muy buen amigo mío. Eh, y entonces Ramón decía que la vicerrectoría nos ha solicitado qué porcentaje se puede avanzar sobre las asignaturas de forma teórica y virtual, en todo caso, y qué porcentaje podemos avanzar de forma presencial, ¿no? Entonces, la universidad pues también va a dejar un espacio intersemestral, después de que terminemos el semestre, un espacio intersemestral para hacer unos cursos de profundización de algunas cosas que definitivamente las podíamos ver de forma personal. Es algo que tenemos que estudiar, pero yo creo que por cuestiones éticas, para que el trabajo de diseño de exhibición quede completo, creo que pediré unas 2 o unas 3 sesiones presenciales para que podamos irnos a un centro comercial con los formatos que yo tengo, porque tengo diseñado unos formatos para que ustedes hagan reconocimiento de iluminación, reconocimiento de vitrinas. Es un trabajo de campo en los centros comerciales. Eh, entonces, ese trabajo no es que se vaya a perder, muchachos, ¿no? Le pediré a Ramón que nos genere el espacio para crear el curso de profundización. Por lo pronto vamos adelantando lo que más podamos, muchachos. Entonces, pues con eso terminamos este encuentro de hoy. Recuerden que esto estamos sumándolo al primer encuentro, tenemos un segundo momento y tenemos un tercer momento. Los temas que vamos a mirar en los 3 encuentros, pues yo ya se los había enviado a ustedes previamente por el grupo de WhatsApp. Ahí está el encuentro 1, 2 y 3 y qué es lo que vamos a mirar en cada una. Y con eso completamos. Al cuarto, pues dejamos un trabajo que no es muy complicado, no quiero que se vayan a preocupar, es un trabajo digital. Eh, Normalmente lo que hacíamos es la entrega de la maqueta, es decir, una vitrina a escala pequeñita, pero con todos los componentes de una vitrina normal, con iluminación, con diagramación, con el componente de storytelling, con absolutamente todos esos elementos. Pero pues ahora lo haremos virtual, que creo pues que también tiene algunas ventajas y es que no van a gastar dinero. En todo caso, pues harán la inversión de tiempo. Bueno, nada, terminamos con esto. Ahorita termino la grabación.